Ximena, Va. cuéntanos. Bueno, yo quedé con algunas preguntas acerca del anterior tema que diste, la última charla acerca de Moisés. Ujú, Em, Dijiste que Moisés era una figura mitológica, estoy cierta, ujú, y que em, Jesús era una figura histórica. ujú, Entonces, cuando voy al libro de Judas, en Judas 1:9, me habla y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Uno. ujú, Pues ujú, vemos en la transfiguración, en Mateo 17:3, que dice, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ujú. Después, otra, tal vez, no sé si contradicción que encuentro en la Biblia es el Éxodo 33:11, que dice que, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero en el versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ujú, Y Deuteronomio 34, el último versículo, Deuteronomio 34, 6, 7 dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ujú. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué es lo que pasa aquí? Es Ok. un... Sí, Primera, sí, primera cosa, Ximena. El primer versículo que más leído es del libro de Judas. Si te acuerdas ajá, lo que acabo de decirle a la pregunta anterior, hay un libro en particular que tiene 5 referencias al libro de Enoch. Ese libro era el libro ajá, de Judas. Quiero clarificar una cosita o recordarle una cosita. El libro de Enoch es lo que establece en el judaísmo del siglo primero o en del siglo primero y anterior a ello, 50 años, 60 años, 70 años, etcétera, antes de lo que llamamos el año cero o año antes de Cristo, eh, es lo que establece un énfasis en la angeliología o el estudio de los ángeles, ¿ok? Ángeles buenos y ángeles malos, ¿ok? Los nombres de los ángeles, no solo Gabriel, sino Mijael, todo eso viene del libro de Enoch, ¿ok? Viene del libro de Enoch. Esta referencia que tú nos vas a leer es del libro de Enoch, no es verbatim, está contándolo, porque esto lo encuentras en Enoch, ¿ok? Enoch lo tiene y Judas lo cita. No es la cita verbatim, la cita verbatim creo que es en el capítulo 9, o sea, en el versículo 9, es la cita verbatim, que es palabra por palabra, literalmente. Pero la historia, fíjate que tiene los 2 elementos. Primero, que es del libro de Enoch. Segundo, que habla de la angeología. Y tercero, salvo en el libro de Judas, te has tenido que ir casi al final de la Biblia para decirnos de que Moisés ha sido resucitado. ¿No? Que no murió en el monte, sino que no, que hubo un contentamiento entre un ángel bueno, Miguel, y un ángel malo, ¿ok? Por el cuerpo de él, y es el ángel bueno que se lo lleva, etcétera, 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 etcétera. Porque digo ángel, yo sé que va a haber gente que dice, ah, no, pero Micael no es Jesús, etcétera. Digo ángel porque así lo dice el libro de Enoch. El libro de Enoch no está hablando de Mijael como Jesús. El libro de Enoch está escrito antes de que Jesús naciera. Y lo refiere como ángel a Mijael. Entonces, pero tienes a Gabriel, Mijael, Rafael, toda la angelología viene precisamente del libro de Enoch. Y es una angelología que está en la iglesia primitiva de los primeros siglos. Hay referencia de ellos y es por eso que el catolicismo es tan dado
Rafael, tú dices, Rafael, ¿dónde encuentro yo Rafael? Tú dime en la Biblia dónde está Rafael. Rafael, ¿dónde está? Gabriel sí lo encuentro, pero Rafael, ¿dónde lo encuentro? Pues lo encuentras en Enoch, pero lo encuentras también en la literatura de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Rafael, a Sisán, un montón de nombres de ángeles. Entonces, anterior a Judas, tú no sabes. O sea, ahora tú le preguntas, ¿qué pasó con Moisés? ¿Y qué te dice cualquier cristiano? Bueno, cuestión, Moisés está en el cielo. ¿Y cómo llegó al cielo? Bueno, porque se peleó con Jesús, Satanás, y Jesús llevó y tal. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos del libro de Judas, casi al final de la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento no está. Y me dice, bueno, no está, no estará en el Antiguo Testamento. Pero tú le preguntas a cualquier judío y cualquier judío te va a decir que sí está, que fue sacado de la tumba, etcétera. ¿Y de dónde lo sacan los judíos? Lo saca del libro de Enoch. Porque todo judío te va a decir lo mismo que todo cristiano. Te va a decir, Moisés ha sido resucitado. El cristiano te va a decir, Jesús peleó contra ello. El judío te va a decir, Mijael peleó y lo levantó. ¿Pero dónde lo sacan? Dice, de la Biblia, el cristiano lo saca de Judas. El judío, del mismo lugar donde lo sacó Judas. Del libro de Enoch. Y el libro de Enoch es un intento fraudulento de convertirse en algo relevante, asumiendo lo que se llama pseudoautoría, porque el nombre es de Enoch. Entonces, hay mucha gente en esa época que creía que el libro de Enoch lo escribió Enoch. Además, es que te dice, en el libro de Judas te dice, Enoch, séptimo desde Adán, que ha hablado del Hijo del Hombre que venía, no sé cuánto, Eso es verbatim, eso está en el libro de Enoch. ¿Ok? Entonces, cuando estás hablando de Moisés, tienes que entender que históricamente, no bíblicamente, históricamente, el Torá está, digamos, implementado con la religión del judaísmo en lo que se llama el Second Temple, Second Temple Judaism o judaísmo del segundo templo. Es después del exilio. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Universidad de Estudios Judaicos, historiadores judaicos que son rabís y hacen la diferenciación entre lo que la Biblia judía dice y lo que la historia en realidad es. Entonces, estos historiadores que son rabís, pondré un canal donde tú puedes ver, si sabes inglés, puedes ver todas las presentaciones que son presentaciones universitarias de rabís judíos, que al mismo tiempo son historiadores, haciendo esa diferenciación entre esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que pasó. La Biblia dice que el pueblo judío y la religión judía empezó en el año 1500 antes de Cristo con Moisés. La realidad es que la religión judía comienza post-exilio, la religión judía tal y como la conocemos. Post-exilio, con Esdras y Nehemías, Esdras, por cierto, llamado el segundo Moisés, dentro del judaísmo, ¿ok? Y ahí escribiendo de Moisés. Y el Torá termina siendo editado aproximadamente entre el quinto y el cuarto siglo. Y cuando hablamos de Esdras, tenemos que tener en cuenta que Esdras es del cuarto siglo antes de Cristo, pero que el libro de Esdras es alguien que está escribiendo de Esdras. No sabemos si lo escribió 10 años después de Esdras, 20 años después de Esdras o hasta otro siglo después de Esdras. Porque hay elementos coloquiales en el texto que nos dicen que hay un lenguaje coloquial usado en el tercer siglo, que estamos hablando en el tiempo griego. Entonces, cuando juntamos todo eso, ahora tenemos que mirar que Israel ya no tiene rey post-exilio. Israel no tiene rey. Y profeta en el cristianismo se llama
los tiempos donde no hubo profeta. Por 400 años después del exilio no hubo profeta. Pero ahora fíjate, 400 años después o sea, después del exilio, ahora tienes 400 años donde no hay profeta. Pero es cuando el Torá es finalmente editado, completado, el Torá, 400 años antes. ¿Por qué no hay profeta? ¿Qué pone el Torá? Cualquiera que se levante hablando algo diferente a Moisés, no tiene luz. O hablan lo que Moisés dijo, que es honrar traer las ofrendas al templo, que es el sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en ese momento Judá no tiene rey, no tiene profeta, porque si hablas en contra de Moisés, ¿cuál fue la acusación en contra de Jesús? Que hablaba en contra de la ley, que hablaba en contra de Moisés. Los discípulos de Moisés en contra de los discípulos de Jesús. Esa era por lo menos eso le acusaban, de eso le acusaban los fariseos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay 400 años de nada? De profetas después. No hay. ¿Quién se va a ocurrir? Si tú tienes a los sacerdotes ahora en poder y tienes un libro que les empodera, porque ese libro dice que nadie se levantará como Moisés. Nadie verá la gloria de Dios como Moisés. Pero Moisés es un personaje que que establece la identidad judaica. Repito, no lo digo yo, lo dicen los rabís historiadores judaicos de la universidad. No lo digo yo, que no son historiadores, amigos y amigas, que son rabís, que el sabbat van a la sinagoga, que no es Oscar que se ha fumado un porro diciéndolo, que estos son personas judías que tienen una identidad judía, pero que entienden que esa identidad judía viene de una mitología que les permite disfrutar de una identidad y una comunidad con esa identidad. Y lo ven como algo positivo, no lo están viendo como algo negativo. También son los mismos que dicen que hasta el exilio hay muchos Yahwehs, hay muchos Jehovás, hay muchos Els, hay muchos Elohims, no hay solo uno. Hay monedas del siglo III antes de Cristo en Judea, donde monedas donde hay imágenes de diferentes Yahwehs, diferentes. O sea que ni siquiera había una unidad completa. Hasta que el fariseísmo es la secta y, y los saduceos son, y los esenios, digamos, agrupan más y ponen, digamos, unas fronteras más fuertes y posterior a ellos, los esenios caducan, los saduceos caducan y los fariseos se convierten en la línea rabínica que es en el siglo X después de Cristo cuando traducen al hebreo lo que se llama el texto masorético. El texto masorético, donde la Biblia de la Reina Valera se basa, el Antiguo Testamento, texto masorético, es del siglo X después de Cristo por la línea del rabínica. Entonces, esa identidad judaica comienza con, digamos, un pegamento. Y ese pegamento es la imagen de Moisés. Ese pegamento es unas leyes legislativas, un sistema de adoración, donde la política y la religión se unen bajo el mandato de los sacerdotes en un primer momento y luego con las ocupaciones griegas, etcétera, con entidades civiles de gobernadores puestos por los imperios que lo van conquistando, como los griegos primero y luego los romanos. ¿Ok? Entonces, en el monte de la transfiguración, primero que en el libro de Mateo está hablando de una visión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de otra visión, vemos que en el libro de Hechos
Pedro está en la azotea de una casa y le aparece animales, un cocodrilo, un camello, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es lo mismo, es una visión. ¿Ok? Entonces, si decimos que no, es que vio a Moisés y vio a Elías, bueno, es una visión. Entonces, si es una visión, es porque son reales. Pues entonces Pedro sí que vio realmente camellos bajar del cielo. O vio cocodrilos también bajando del cielo. O nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que esa visión quiere transmitir? Y una de las cosas que yo suelo comentar a la gente de cuál es la visión, qué es lo que nos dice, lo que nos dice, pues vemos que en esa visión, ¿ok? Donde es la visión representativa de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? ¿Ok? Eh, Nos dice que Pedro va y dice, deja que hagamos 3 tabernáculos, uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. Y dice que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo, escucharle a él. Para mí, para mí eso es un muy buen mensaje. Porque tienes a Moisés a un lado, a Elías al otro, y dicen, y Pedro diciendo, hagamos altar para los tres. Y la voz del cielo que aparece es, este es mi hijo, escucharle a él. A él escuchar. A mí eso me vale. Cuando la gente me dice, no, no, entonces estás en contra de Moisés. No, yo no estoy en contra de Moisés. La voz del cielo dice, este es mi hijo, escúchale a él. No dice, este es Moisés, escucharle a él. O este es Elías, escucharle a él. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es una visión? Primero que están narrando una visión. Que la idea de que Moisés está en el cielo o que Elías está en el cielo, ¿ok? En el caso de Elías, ¿ok? Es increíble porque cuando podáis, por vuestra cuenta, no tenemos ahora el tiempo, pero cuando podáis, ver cómo Elías aparece vivo décadas después en la Biblia. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si a Elías lo llevó una carreta de fuego al cielo, ¿ok? Mira, tomaros vosotros el tiempo después, ir a internet y dice, aparece Elías con correspondencia de Elías a otro rey décadas más tarde, cuando se supone que ya estaba muerto. A ver si aparece, porque está en la Biblia, ¿eh? No, no te tienes que ir a Enoch, está en la Biblia. Que Elías ya ha ido al cielo en carro de fuego y aparece décadas después a un rey. Está en la Biblia, ¿eh? ¿Ok? Y lo de Moisés viene de Enoch. Es así de simple. Así de simple o así de complicado, como lo queramos ver.